Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Aerovía, levantando el telón de un nuevo año, el 2023 aquí en tu podcast de aviación en español. Han pasado apenas 2 semanas desde que hacíamos balance de un 2022 muy intenso en el sector aéreo, marcado por el buen ritmo de la recuperación tras la pandemia, marcado también por la invasión rusa de Ucrania y por todos los desafíos que enfrenta el sector en la salida de la crisis del coronavirus. Y si 2022 fue intenso, estas primeras semanas del año no están quedándose atrás. Lo más reciente, como seguro que ya conocen, es lo de este domingo en Nepal. El accidente de un avión de la compañía Yeti Airlines en la segunda ciudad más poblada de ese país, en Pokhara, en la capital de la provincia de Gandaki, donde se estrelló este ATR-72 procedente de la capital de Katmandú, que transportaba a 68 pasajeros y 4 tripulantes, un suceso que, según las autoridades nepalíes, no ha dejado supervivientes. También del fin de semana, en concreto del viernes por la noche, es el serio incidente en el JFK de Nueva York, que conocimos a través de las redes sociales. Todo indica que ese día un Boeing 777 de American Airlines cruzó la pista 04 izquierda del aeropuerto neoyorquino, justo cuando por ella despegaba un Boeing 737 de la compañía Delta, un suceso que ha provocado una catarata de reacciones en las redes sociales a raíz de que se viralizasen las comunicaciones entre las tripulaciones y los controladores aéreos registradas por la web LifeATC. American 106 Heavy, American 106 Heavy, hold position. American 106 Heavy, hold position. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Delta 1943, cancel takeoff clearance. Rejecting. Delta 1943. La Administración Federal de Aviación, la FAA, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la NTSB, reconocieron este domingo que ya están investigando lo sucedido, este incidente en uno de los aeropuertos más congestionados del mundo, que, como suele ser habitual en estos casos, ha dado pie a todo tipo de comentarios y especulaciones. En esta ocasión, por suerte, los 2 vuelos, el de American a Londres y el de Delta a Santo Domingo, pudieron completarse después con éxito. Todo esto en la semana en la que la aviación estadounidense tuvo que enfrentar una situación francamente anómala y extraordinaria. Desde el 11 de septiembre de 2001 no se tomaba la decisión en ese país de dejar a todos los aviones en tierra. Un ground stop a nivel nacional, obligado por la caída del sistema de NOTAMs, del sistema de avisos a los navegantes, que solo duró unas pocas horas, pero que impactó en forma de retrasos o cancelaciones a más de 10.000 vuelos solo en la jornada del miércoles. Una situación que nos ha despertado mucho la curiosidad sobre estos NOTAMs, un sistema que no ha estado exento de polémica en los últimos años, y por eso vamos a trasladarle nuestras dudas a un piloto experto en temas de seguridad operacional. Va a ser el tema que va a centrar este capítulo, que es el número 96 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales. Escuchas Aerovía. Arrancamos ya este primer capítulo de 2023 aquí en Aerovía y lo hacemos analizando uno de los asuntos de esta semana. Hablamos de los problemas que provocó este pasado jueves la caída del sistema de NOTAMs en Estados Unidos, con la orden por parte de la Administración Federal de Aviación, de la FAA, de que no despegasen aviones durante un par de horas en todo el país, lo que provocó al final del día más de 10.000 vuelos afectados entre retrasos y cancelaciones. Un asunto que ha puesto bajo la lupa este sistema, los NOTAMs, los avisos a los navegantes, sobre el que queremos conversar con nuestro siguiente invitado. Es piloto, comandante de líneas aéreas y hasta el año pasado estuvo al frente del Comité para la Prevención y Análisis de Accidentes de IFALPA. Su nombre es Ariel Chocrón. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Encantado de saludarte. Ariel, además en tu caso, por segunda vez en Aerovía, desde el capítulo 5, que hay que hacer memoria, ya casi hace 3 años que no charlábamos, así que bienvenido de vuelta a tu podcast de aviación en español. Ariel, empecemos hablando de, luego vamos a comentar otro asunto que era por el que originalmente queríamos hablar contigo, pero obviamente la actualidad manda aquí en Aerovía, y esta semana pasada se ha hablado mucho de los NOTAMs, de las Notice to Air Men, que ahora también se llaman Notice to Air Missions por aquello del lenguaje inclusivo, aviso a los navegantes en todo caso, que es un aspecto
importante para vosotros los pilotos, ¿no, Ariel? Hombre, sí, desde luego que es un asunto muy importante, puesto que es donde se nos informa de cualquier tipo de incidencia que podamos encontrarnos en el espacio aéreo, ya sea aerovías clausuradas, dispositivos de tierra tipo bores o sistemas de navegación que no estén en servicio, obras en las rodaduras de un aeropuerto, grúas dentro de un área específica alrededor del aeropuerto que nos pueden afectar. Así que sí, definitivamente los NOTAMs, como muy bien has dicho, las noticias para las misiones aéreas. Ahora, bueno, como todo el mundo sabe, todos los aficionados, los NOTAMs eran los Notice to Airmen, ahora pues no, es solo a las misiones aéreas. Cosas que tiene. Cosas de los tiempos que vivimos. Una pregunta, Ariel, eso me imagino se consulta en el briefing previo al vuelo, pero luego también, por ejemplo, pensando en un vuelo que está discurriendo, el avión se desvía al aeropuerto alternativo. El NOTAM del aeropuerto alternativo también se consulta previamente a salir, se puede hacer durante el vuelo. ¿Cómo es la interacción entre las tripulaciones y los NOTAMs? Bueno, pues la verdad es que se puede hacer de muchas formas distintas. Obviamente, a la hora de planificar un vuelo tenemos que estar con un tiempo previo de antelación al vuelo en una oficina, estudiando todo lo que va a afectar a nuestro vuelo, desde el tipo de pasaje, carga de combustible, meteorología y muy específicamente los NOTAMs, porque es todo lo que nos puede afectar en la ruta por la que vamos a discurrir. Y no solo los NOTAMs del aeropuerto de despegue y de destino, sino los distintos alternativos que podríamos estar utilizando. Ahí se nos comenta de todo. Y el mayor problema que históricamente hemos tenido es que, claro, no es lo mismo un vuelo, por poner un ejemplo, Madrid-Barcelona, en el que el trayecto es cortito y puedes tener distintos alternativos, ya puede ser Reus, Gerona o Zaragoza, por mencionar lo que está en medio, y nos podríamos desviar a él, a otro destino como podría ser Madrid-Tokio, en el que la información que nos va a afectar es ilimitada, básicamente. Yo he despachado vuelos con más de 170 páginas de NOTAMs que hay que estudiar. Obviamente, si tenemos 170 páginas de NOTAMs y 45 minutos, básicamente, para despachar un vuelo, se nos hace un poco imposible. Entonces, bueno, obviamente alguien, un compañero, no un compañero, sino un despachador, nos suele marcar lo que más nos va a afectar. Y luego, durante las 12 o 13 horas que tienes a lo largo del vuelo, vas revisando los NOTAMs que realmente son más importantes y que te podrían afectar en un momento determinado. Aparte de todo eso, pues si tenemos un imprevisto y nos tenemos que desviar a un aeropuerto que no está contemplado porque hemos tenido una emergencia, a través del ACARS, que vendría a ser una especie de WhatsApp que tenemos en el avión, podríamos obtener todo tipo de información, tanto meteorológica como de NOTAMs que está disponible respecto al aeropuerto al que nos queremos ir. O, en el peor de los casos, contactar con el servicio de tránsito aéreo, con los controladores, y que nos comenten qué sería lo más destacable que nos puede afectar en el desvío. Me imagino que no te ha pasado nunca, Ariel, ir a consultar el NOTAM o requerir esa información y que el sistema no te la proporcione, ¿no? Que es lo que pasó el otro día en Estados Unidos. Claro, ese ha sido el problema. No, evidentemente, afortunadamente no me ha pasado, pero debemos tener en cuenta no solo eso, es que por poner números a todo esto de lo que estamos hablando, en el año 2000 se publicaron 250.000 NOTAMs a nivel mundial. En el año 2020 estamos hablando de 1,7 millones de NOTAMs publicados a nivel global. Wow. O sea, es tanta la información que es un problema, y se nos convirtió en un problema. Hubo un incidente muy destacado en 2017, un avión de una compañía canadiense aterrizando en San Francisco, casi aterriza encima de una fila de aviones que estaban en la rodadura, porque había NOTAMs que no estaban actualizados y no los habían visto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que es tanta la información que está disponible que es una locura para todos los pilotos y todo el personal que se dedica a la aviación el poder analizar bien y correctamente la información. Y el número de NOTAMs, desde luego, nos afecta. Te voy a poner otro ejemplo. El 1 de diciembre del año 2020 había más de 37.000 NOTAMs activos a nivel mundial, de los cuales un 9% eran antiguos
y un 10% adicional eran muy antiguos. ¿Qué es esto? Que tenían más de 3 meses de vida. Esto es un total de 7.000 NOTAMs a nivel mundial que no sirven o no deberían estar ahí. ¿Y por qué? Pues porque o bien su fecha estimada de finalización no había sido cancelada o no se había sustituido, según indica el documento 10.066 de la OACI, si no recuerdo mal, y por ello sigue ahí indefinidamente en el sistema y nos lo sigue dando. Y otra posible respuesta sería porque la información permanente no ha sido incluida en la documentación oficial del Estado, en los famosos AIP, que es lo que establecen los PANSIGN de OACI. Los PANSIGN son los procedimientos de los servicios de navegación y la información aeronáutica, o la gestión, mejor dicho, de la información aeronáutica que establece OACI. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, a día de hoy en Europa, y que cualquier piloto que esté volando a lo largo y ancho de Europa se va a encontrar, son los NOTAMs relacionados con la guerra que hay en Ucrania. Obviamente, en el momento en el que estalla el conflicto bélico, Eurocontrol publica, bueno, la autoridad ucraniana en concreto, publica el cierre del espacio aéreo. Claro. Y Eurocontrol no solo publica ese, sino la restricción de todas las aeronaves europeas de sobrevolar Rusia. Ese NOTAM, pese a que esto empezó en febrero, lo seguimos teniendo en toda la documentación. Claro. Y no es un NOTAM, son muchos NOTAMs que afectan a muchos espacios aéreos, básicamente con la misma información. Porque es un NOTAM por cada sector del espacio aéreo, por cada centro de control, por decir algo. Efectivamente. Claro. Hablabas de ese incidente de San Francisco del año 2017, más de 5 años después, un incidente serio, ¿no? Porque ese avión, ese A320 de Air Canada, acaba frustrando la aproximación y pasa apenas 100 pies sobre el primero de los aviones que estaba, lo habías explicado, ¿no? El avión se alinea en lugar de la pista a una rodadura. En la rodadura hay 4 aviones que están en ese momento rodando en el aeropuerto de San Francisco. El avión frustra en el último momento, pasa apenas 100 pies, unos 30 metros, ¿no? Por encima del primero de esos aviones que están rodando por esa rodadura Charlie. Y lo que dicen los pilotos en ese momento es que no recuerdan haber visto en el NOTAM que la pista 27 izquierda estaba cerrada. Un incidente serio, insisto, no pasó nada, porque los pilotos acaban frustrando y no hay en ningún caso males mayores, pero llama la atención que hayan pasado casi 6 años, ¿no? 5 años y medio de ese accidente y no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, en teoría sí ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta que por medio han pasado 2 años y medio de pandemia en la que básicamente el mundo se ha parado, pese a que OACI, FALPA y las distintas instituciones han seguido trabajando o hemos seguido trabajando. A raíz de ese incidente, pese a que IFALPA llevaba mucho tiempo reclamando una modificación en cuanto a la publicación y la forma de administrar los NOTAMs, OACI decide crear un Information Management Panel que se reúne, si no recuerdo mal, en enero del año 19, al cual participa un representante de IFALPA después de haber buscado entre... Si no recuerdo mal, era el representante del Comité de Factores Humanos. Tú antes has mencionado que yo estaba como chairman del Comité de Análisis y Prevención de Accidentes. Junto con el Comité HUPER, que es el de Factores Humanos, llevábamos mucho tiempo dando la lata de que había que modificar la información que recibíamos los pilotos. Y OACI, al final, a raíz de este incidente considerado grave, era el Air Canada 759, ahora que estoy recordando más o menos, ya decide crear este grupo de trabajo en el que están tanto las distintas autoridades, está IATA y está representando a los pilotos, está IFALPA. Pues bueno, se crean distintas job cards, que es como lo llaman, tarjetas de trabajo, y FALPA está metida en el de NOTAMs y en el de cartas de navegación aérea, si no recuerdo mal, que era parte de este grupo de trabajo que se estaba realizando. Y que imagino que habrá que dejarles trabajar, ¿no? Pero no sé si se esperan cambios muy drásticos, si tiene sentido, o sea, si ¿te imaginas que en el futuro inmediato seguir teniendo que despachar vuelos con 170 páginas de NOTAMs? ¿Cuál es un poco el diagnóstico que se hace de la situación? ¿De que esto tiene que cambiar radicalmente? ¿Hay que ajustar solamente algunas ineficiencias? ¿Cuál es un poco el diagnóstico que hacéis de cómo está ahora mismo el sistema de NOTAMs? Bueno, definitivamente tiene que modificarse. Es muy bueno tener información, pero tanta información a lo mejor nos satura y no nos sirve al final para nada, y lo que conseguimos es
que las ramas no nos dejan ver el bosque. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En 2021, OACI junto con IFALPA y AFAIMA, que es otra de las organizaciones internacionales, crearon una campaña global para la implementación de unos nuevos NOTAMs que sean más fáciles, más intuitivos, que nos quiten mucha de la paja que hay, porque me parece muy importante tener conocimiento de que cerca de un aeropuerto se están construyendo unas casas y están balizadas, pero operacionalmente o directamente no es que nos afecte mucho en el día a día. Todas estas construcciones, por ejemplo, que están balizadas y que están marcadas, no pueden meterse dentro de un área sensible, pongamos de alguna manera, que pueda afectar a un ILS, a una aproximación RNP. Entonces, bueno, está bien saberlo, pero es que en mi día a día no debería afectarme. Ya se tienen que encargar las autoridades de evitar que una construcción pueda afectar a un vuelo en concreto. Claro, tiene absolutamente todo el sentido. Termino con este tema, Ariel, antes de pasar al siguiente, pero ¿te parece entonces razonable la decisión del ground stop que decretó la FAA en ese contexto? Es decir, ante la imposibilidad de los pilotos de acceder al sistema de NOTAMs, que luego la propia FAA ha dicho que se trató de un error humano por parte del personal de la FAA al manejar las bases de datos. No quisiera, por cierto, ser uno de esos empleados que hayan metido la pata porque lo que han provocado son, como digo, más de 10.000 vuelos afectados, lo cual pues se puede traducir en muchos millones de dólares de pérdidas ese día en la aviación de Estados Unidos. Pero ¿te parece en ese sentido razonable, por aquello del safety first, que se decidiera que los aviones se quedaran en tierra? Pues hay que remontarse a ver cuándo fue la última vez que pasó esto, y nos tenemos que remontar al 11 de septiembre de 2001. O sea, que alguien debió decidir que era lo suficientemente serio como para parar las operaciones en el espacio aéreo de Estados Unidos. Es parte del programa de gestión de la seguridad operacional de la FAA. Entonces deduzco que consideraron que era lo suficientemente grave como para tener que parar todos los vuelos dentro del coste que iba a suponer y de los riesgos. Obviamente hubo un análisis de riesgos y alguien decidió que era más beneficioso garantizar la seguridad de la operación a tener un accidente porque los NOTAMs no estaban correctamente emitidos. Claro, hay que ponerse la piel del que en ese momento se preguntó, bueno, ¿qué pasa si tenemos un incidente serio o un accidente incluso que se podría haber evitado con que los pilotos hubieran leído en los NOTAM que en ese momento no estaban disponibles, ¿no? Pues automáticamente la respuesta es evidente, ¿no? No, el problema era que no se podía garantizar la fiabilidad de la información también. Entonces, yo creo que sí. ¿Es beneficioso? Pues afortunadamente no hay que lamentar ningún accidente y eso siempre es beneficioso. ¿A las compañías les ha hecho gracia o a los pasajeros les ha hecho gracia? Obviamente no. No, y además muchas críticas, ¿no? En este caso al Departamento de Transporte, a la propia FAA, que no es el primer problema que tiene en los últimos años. También recordarán los oyentes el tema del 5G el año pasado, justamente por estas mismas fechas, que también provocó problemas para las compañías, pero es que además venimos de esta Navidad en la que Southwest Airlines tuvo muchos problemas y la administración estuvo muy encima de la compañía diciendo que tienen que actualizar sus sistemas y que no es de recibo el servicio que le han dado a los pasajeros en estas fechas. Pues es aplicable también, ¿no?, a la FAA, que por un fallo informático ha tenido estos problemas. Pero bueno, este era el primer tema que queríamos hablar con Ariel. La actualidad manda, como decía aquí, en Aerovía, pero inicialmente queríamos hablar con nuestro invitado por otro asunto que también tiene que ver con Estados Unidos, que también tiene que ver con la FAA, con la Administración Federal de Aviación, y que en este caso la FAA quiere que más empresas del sector tengan su Safety Management System, su SMS. Ariel, eres un experto en temas de safety, eres experto en temas de SMS. ¿Qué es un SMS y por qué la FAA quiere que no solo las compañías aéreas grandes, digamos, tengan su Safety Management System, sino que también pues aerolíneas charter, por ejemplo, o incluso grandes fabricantes de aviones como Boeing tengan este sistema? ¿En qué consiste? Bueno, un SMS es un sistema de gestión de la seguridad operacional. Eso es lo que viene establecido en el anexo 19 de OACI. Todos los países lo han integrado dentro de su State Safety Program. En el caso de España es el Programa Estatal de Seguridad Operacional, el programa PESO. ¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad? Es una gran pregunta, muy rimbombante el nombre quizá, pero vamos a intentar qué es.
Pues, ¿qué es el SMS? Bien, es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las responsabilidades, las políticas y los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad. Básicamente, eso vendría a ser un SMS. ¿Cuál es la importancia del SMS? Pues primero es garantizar la operación segura de una aeronave mediante una gestión de riesgos eficaz. ¿En qué consiste? En una mejora continua mediante la identificación y el reconocimiento de lo que puede suponer un peligro para una operación. ¿Y en qué se basa? Pues básicamente en la recopilación y en el análisis de los datos, no solo de FDM que generan los aviones, sino en los reportes que pueden hacer los pilotos, los reportes que pueden hacer los tripulantes de cabina de pasajeros, los reportes que puede hacer el personal de mantenimiento o cualquier personal de una compañía aérea o de un operador que esté involucrado con la seguridad operacional de su empresa, ya sean controladores, ya sean personal de mantenimiento, personal de recarga de combustible, tripulantes de cabina, pilotos, obviamente. ¿Y qué se hace? Pues básicamente se hace una evaluación continua de todos estos riesgos y lo que se busca es mitigar proactivamente, esto es, buscando la mejora continua ante los riesgos y evitar que se produzcan tanto incidentes o que una cosa que normalmente esté sucediendo se repite y pueda convertirse en un accidente. Uh-huh. Ahí, Ariel, tú lo estabas explicando, pero me imagino que puedes informar, puedes reportar tanto una situación puntual, ¿no? Pues ha pasado esto en este vuelo para que se investigue, o algo que sea más sistémico, ¿no? Mira, pues no me gusta como, o creo que esto no se está haciendo bien, y ese, me imagino, ese reporte es anónimo, ¿no? O, que es parte del secreto de todo esto. Correcto. Más que anónimo, a mí me gusta más definirlo como confidencial, Uh-huh. porque los anónimos, los sistemas de gestión ni siquiera los valoran, porque un anónimo no tienes a quién pedirle más información si la necesitas. Lo que sí se hace es cada vez que alguien reporta, ese reporte, por ejemplo, en España pasaría al sistema, bueno, hoy en día ya pasa directamente a la compañía y la compañía, el operador, es el que lo notifica a la agencia. Anteriormente pasaba al sistema de notificación de sucesos y lo que se hacía era generar un código para ese reporte. No se sabía quién era la persona, Claro. pero sí había una trazabilidad en caso de necesitar más información al respecto. Que sea confidencial, Ariel, es clave, ¿no? Por el tema de las represalias, ¿no? Que no haya nadie que decida no informar sobre algo que tiene que ver con la seguridad operacional y que tenga miedo de que, por decirlo, pues pueda tener algún tipo de consecuencia negativa, ¿no? Eso me imagino que también es sagrado como parte del SMS, ¿no? Completamente. Y ahí entramos dentro de lo que es la cultura justa o como lo llamamos ahora, la cultura positiva de seguridad. En Europa se sigue llamando, y espero que se siga llamando, una cultura justa, porque nuestros estándares en cuanto a judicialización están muy limitados, pero bueno, no es el mismo concepto que tiene Europa respecto a una cultura justa a la que puede tener un país asiático. Entonces, por globalizar, hablamos de una cultura positiva de seguridad, que es lo que busca el anexo 19 de OACI dentro del del SMS y del manual, que es el SM. Uh-huh. ¿Qué tipo de, por poner ejemplos concretos para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, qué tipo de cosas se pueden reportar como parte del SMS de una compañía aérea, por ejemplo? Pues por parte de los operadores o la gente que esté involucrada en la operación, básicamente cualquier cosa. Cualquier percepción que tengamos de riesgo que puede generar cualquier evento, desde una colisión con aves, una programación que genere fatiga en la tripulación, un procedimiento de recarga de combustible que no sea el apropiado, una forma de realizar las operaciones de mantenimiento, a lo mejor porque el hangar en el que se hace no está suficientemente iluminado o porque las horas a las que se hace ese mantenimiento es justo en la hora que más afecta al ciclo circadiano. Se puede notificar cualquier cosa. Lo que sí es muy importante y es parte de la definición de cultura justa es que cualquier persona que reporte está protegida siempre y cuando, si ha cometido un error, haya sido un error involuntario. Cuando estamos hablando de dolo o negligencia, ahí ya por mucha cultura de reporte que haya, estamos hablando de otra cosa distinta. Claro. Entonces ya no estaríamos protegidos de la misma manera. Pero lo normal, en el 99,9% de las situaciones, es que lo que se va a reportar es un error.
no sé, por parte de un piloto, pues a lo mejor que se equivocó a la hora de selectar un mando y podía haber causado, yo qué sé, la activación de una de las alarmas del avión cuando no eran necesarias. Se me ocurre, es por poner un ejemplo hipotético. Y me imagino que parte de la cuestión aquí es que cada reporte se investigue, ¿no? Y que se apliquen medidas correctoras en su caso, ¿no? Pues en este caso con el piloto, pues que se le lleve a un entrenamiento para refrescarle tal maniobra, por ejemplo. Efectivamente. Básicamente los sistemas de gestión de la seguridad lo que tienen son 4 pilares básicos. Primero es una política y unos objetivos de la seguridad operacional, que son los que establece la empresa en cuestión. Luego una gestión del riesgo de la seguridad operacional, seguido de un aseguramiento de esa seguridad operacional y por último la promoción de la seguridad. ¿Qué es esto de la promoción? Suena oferta de un gran almacén, pero no, es simplemente distribuir la información entre todos los que están involucrados en la operación para que sepan que una determinada situación puede generar un riesgo. Y con ello lo que se hace es concienciar a todo el colectivo e intentar eliminar el riesgo, obviamente. Dice la FAA, la Administración Federal de Aviación, esta propuesta que viene un poco, ya se esperaba, ¿no? A raíz del accidente, por ejemplo, del helicóptero en el que volaba Kobe Bryant, sí. De la crisis ocasionada por los problemas del 737 MAX, por esos 2 accidentes, básicamente la FAA dice, bueno, que no solo las compañías, los operadores grandes tengan su propio Safety Management System, sino que también empresas más pequeñas o fabricantes también lo tengan. Y claro, aquí la pregunta es, bueno, en realidad esto es un sistema que se puede implantar en cualquier compañía, ¿no? Efectivamente, y es muy sorprendente. O sea, parece curioso, al menos a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, que estamos hablando de Estados Unidos, sus vecinos del norte son los canadienses, donde está basado OACI, y uno entiende que por esa cultura anglosajona y tan predispuesta a la prevención, el anexo 19 estaría implementado completamente en esos 2 países. Y es curiosamente en Europa donde hemos avanzado más y Estados Unidos no es tan restrictivo o no pide tanto cumplimiento del anexo 19 y de los sistemas de gestión de seguridad operacional como lo hace Europa. Si te vas, por ejemplo, a la página web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España, puedes localizar quiénes son los estamentos que han de tener un sistema de gestión de seguridad. Y ahí, por ejemplo, te voy a leer así rápidamente, de memoria yo soy muy malo y procuro utilizarla para otras cosas, la memoria. Proveedores civiles de servicios de navegación aérea, básicamente empresas de control aéreo. Organizaciones de gestión de mantenimiento de la aeronavegabilidad, todos los CAMOS. Gestores de aeródromos civiles, operadores autorizados para realizar el transporte aéreo comercial, operadores que realizan trabajos aéreos, operadores civiles de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. Este es el famoso Real Decreto 750 del 2014. Organizaciones de entrenamiento y proveedor militar de servicios de tránsito aéreo para la aviación civil. En Estados Unidos no hay los mismos requisitos. Por ejemplo, las escuelas no han, como hablábamos de organizaciones de entrenamiento, en Estados Unidos las escuelas no están reguladas en cuanto a SMS. Pues bueno, afortunadamente en Europa hemos ido un poquito más allá. Sí estuve involucrado mucho en su día en el tema de los proveedores de trabajos aéreos, especialmente lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. Recordarás que en España en los años 2010 aproximadamente la cantidad de accidentes la siniestralidad en extinción enorme, de incendios era brutal. Junto con el COPAC y bueno, SEPLA, donde yo estaba en aquella época, hicimos una labor inmensa, yo creo, junto a la agencia estatal para promover los sistemas de gestión de la seguridad, la cultura del reporte que apenas existía en aquella época y mucho menos en trabajos aéreos, y ha dado sus frutos. De tener más de 10 accidentes al año, afortunadamente, aunque seguimos teniendo, y hay que lamentar accidentes graves, hemos bajado mucho. Pues, bueno. ¿Has leído, Ariel, bueno, básicamente esa lista de entidades que necesitan tener su SMS de acuerdo con la legislación europea y española? ¿En la administración pública también serviría un SMS? Definitivamente, sí, claro. Y a grandes rasgos tienen su SMS.
ellos mismos se van analizando, tienen sus auditorías internas y hay una mejora continua del SMS de la propia agencia en este caso. Uh-huh. Y termino con esto, Ariel. Esto es una filosofía, ¿no? Más que una iniciativa, es una filosofía que se podría llevar a otros muchos ámbitos, ya no solo del transporte aéreo, sino que se podría llevar a otros muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y ojalá se llevase. Por no ir muy lejos, hemos vivido todos la pandemia y hemos visto la cantidad de problemas que han tenido todos los trabajadores del sector sanitario. Uh-huh. Ya no solo enfermeras, médicos, por no hablar de cirujanos. Yo creo que la aviación tiene mucho que aportar a otros sectores productivos, digamos. Sí. Desde luego uno de ellos sería el sanitario, el ferroviario, ni te cuento. Uh-huh. Recuerdo reuniones a raíz del accidente del Albia que a mí me dejaron petrificado, que no hubiera un sistema de gestión de seguridad en un medio de transporte como es el ferroviario en este país. A mí me impactó. No podía pensar que no lo tuviese cuando todos dependemos básicamente del mismo ministerio. Uh-huh. Yo creo que sí, que obviamente es exportable. Igual que, curiosamente, cuando me hiciste la entrevista en aquel episodio número 5, estuvimos hablando junto con nuestra querida amiga Guadalupe Cortés, sobre los programas de apoyo a pilotos. Yo creo que un programa de apoyo es extensible a cualquier tipo de trabajador y un sistema de gestión de la seguridad definitivamente es extensible a muchísimos sectores. Pues nos quedamos con eso. No sería desde luego la primera vez que desde la aviación se trae algo a otros ámbitos o a otros sectores, como explicaba Ariel. Estoy pensando, por ejemplo, los médicos inicialmente no hacían checklist, ¿no? Y obviamente ahora en los quirófanos creo que también se siguen ese tipo de protocolos que de alguna manera vienen del transporte aéreo. Eran el asunto por el que originalmente queríamos conversar con nuestro invitado, con Ariel Socron. Hemos acabado también hablando de los NOTAMs porque la semana pasada pues ha estado marcada por eso que sucedió en Estados Unidos. En todo caso, como siempre, un placer y que no tengamos que esperar otros 91 capítulos para volverte a escuchar aquí en Aerovía, Ariel, piloto, comandante de líneas aéreas y hasta el año pasado además chairman del Comité para la Prevención y Análisis de Accidentes de IFALPA. Ariel, como siempre, un placer. Estamos en contacto. Un abrazo. Un placer el mío, desde luego, y espero que efectivamente no haya que esperar tanto para volver a hablar. Un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el primero de 2023. El próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes. Además lo haremos con algunas novedades. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que pueden escuchar Aerovía. Estamos en las más importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en TuneIn, en Podbean, así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.